¿Qué tal, fachos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean al canal de Derecha Mexicana. Es un honor para mí presentarles a dos chicos que sin duda van a ser una pieza fundamental en este conversatorio. Me parece que en estos tiempos se debe de hacer una divulgación de la historia, pero de la historia real. Se debe de hacer un revisionismo histórico y de alguna manera como uno de los objetivos que tiene Derecha Mexicana, pues es promover la historia de nuestro país, una historia verdadera y más crítica. Entonces, por eso estamos haciendo este conversatorio. Les presento a Omar Corona. Él es una persona, un chico que ha investigado mucho sobre la vida de Agustín de Iturbide y en general, pues nos va a ayudar mucho en este conversatorio. ¿Cómo estás, Omar? Bien, gracias. Aquí estando en esta plática, pues sí, efectivamente yo he visto y investigado pues puntos de la vida de Iturbide. Sí, ok. Algunos que hasta sus cartas personales escritas, así que valga la redundancia, por él mismo, Sí, en las que relata pues ciertos puntos que tú dices, wow, ¿cómo no conocía yo eso? Y es algo que pues no nos dicen. sí, claro. Bien, bueno, pues gracias, Carlos. Por otra parte, tenemos a Jorge Luis Pimentel, líder nacional del Movimiento Conservador Verde. Eh, es un chico que también tiene una gran pasión por la historia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo, y pues feliz de estar aquí, de colaborar con todos ustedes y pues esperemos que sacar de aquí lo preciso, ¿no? Para poder recapitular, revisionar históricamente sobre el papel fundamental de Agustín Iturbide que ha sido minimizado por los libros de historia del oficialismo. Sí, claro. Oye, antes de comenzar todo esto, cuéntame un poco, Movimiento Conservador Verde, eres el líder nacional de este movimiento. ¿De qué va? ¿Por qué? Porque luego vemos la palabra conservador y luego vemos la palabra verde y nos preguntamos de qué va, Sí, o sí, cuál es sí. la mezcla, ¿no? ¿Por qué se unen? Cuéntanos un poco de Movimiento Conservador Verde. Bueno, pues el Movimiento Conservador Verde es una organización política que en este octubre ya vamos a cumplir 2 años, Okay. desde nuestra creación, y de aquí a otro periodo de 2 años también queremos constituirnos como asociación civil. Tenemos tres pilares fundamentales: el conservadurismo social, el ecologismo científico en contra del ambientalismo progresista, ecologismo científico y monarquismo constitucional parlamentario. Obviamente Okay. esta parte final a lo mejor a muchos es como muy nueva, ¿no? Porque pues prácticamente desde el final de la Guerra de Reforma ya no se había visto corrientes monárquicas establecidas, Sí. pero obviamente en nuestra asociación hemos estado tratando de trabajar el por qué mm, puntuamos por una monarquía constitucional, que es más allá simplemente de la mera vanidad de la monarquía, que es lo que muchas veces se dice, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos también de Maximiliano de Habsburgo, que te dicen, pues es que los conservadores querían establecer la monarquía como por un acto de vanidad. Pero no es así, hay varios datos que lo respaldan. Entonces, por eso tenemos una parte conservadora, verde por lo de ecologismo científico, y también verde es un acrónimo de Viva el Rey de España, que usan mucho en España, claramente, Okay. pero no es ¿cómo decir? No quiere decir que nosotros promulgamos como una unión de la corona con España, es nada más como mero dato anecdótico que hay Okay. esa Okay. curiosidad. Oye, me parece muy interesante este hecho que dices que promueven un ecologismo, ¿no? Pero sin caer en el progresismo. ¿De qué forma se puede hacer esto? O sea, me parece que es este, un contrapeso en absoluto respecto a la ideología que ahorita se tiene de muy ambientalista y todo eso, pero por parte de la ideología progresista. ¿De qué manera lo contrastan ustedes? Yo creo que en el sentido de decir que nos apegamos estrictamente a los datos científicos, nada de decir, ay, es que pobrecito el animalito, ay, que pobrecito de esto, del otro, sino meramente a los datos científicos. Obviamente hay que cuidar la vida animal, no solo por nosotros mismos, no solo por ellos, perdón, sino también por nosotros mismos, ¿no? Porque obviamente si hay
una mala gestión de esos recursos, pues a futuro nos va a pegar. Pero obviamente, por ejemplo, si pugnamos por el desarrollo urbano, el tratar de planificar que este desarrollo urbano sea regulado, en el sentido de que sea ordenado. Por ejemplo, vemos la Ciudad de México y obviamente de repente vemos noticias de que es que cierta parte de la Ciudad de México se quedó sin agua, cierta parte de acá tiene una mala gestión de recursos y tampoco tiene electricidad. Esto es una mala gestión del desarrollo urbano, y esto es una parte que se hubiera podido regular si hubiéramos implementado prácticas ecológicas, que hay que recordar que la ecología es una ciencia en la cual pues se busca tener este control, esta regulación y esta recuperación de datos entre las personas que están viviendo, que no solo es de la parte humana, sino también, por ejemplo, si nos vamos a una selva, ¿no? Y queremos ver cuál es el impacto de los jaguares en esa selva, porque todos los animales tienen un impacto ecológico. Esa es la ecología y la buena regulación de todas esas, de esos impactos para que pues todos tengan una buena calidad de vida, es ecología. Después lo de, es que la vaquita sufre en el establo, en el ganadero, todo eso es ambientalismo, y eso pues es mero discurso como para pegar a lo emocional, y ciertamente siento que no contribuye al desarrollo. Discurso político, ¿no? Puro discurso político. Ok. Bueno, pues muchas gracias por hablarnos de lo que va Movimiento Conservador Verde. Ahí dense una vuelta por el canal y por las redes sociales de este movimiento. Bueno, pues vamos a comenzar. Ahora sí que a lo que venimos, hablemos de la vida de Su Majestad Imperial, Agustín de Iturbide. Comencemos hablando cuándo nació. Agustín de Iturbide nació un 27 de septiembre, y fue bautizado como Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Nació en Valladolid, que es prácticamente lo que ahora es Morelia, ¿verdad? Agustín de Iturbide, más o menos por la primavera de 1788, comienza sus estudios de primaria y secundaria en el seminario de Valladolid. En el 98, bueno, en 1798, abandona sus estudios en el seminario para dedicarse a administrar la hacienda de su padre. En 1800 se integra ya en el servicio militar como alférez del regimiento provincial de Valladolid, ya sirviendo de alguna manera directamente a la corona. En 1805, el 27 de febrero, Agustín de Iturbide se casa con Ana María Huarte. Y bueno, aquí empiezan como que ya el chanchullo, ¿no? Digámosle así. Porque en 1808 nos brincamos al 14 de agosto, y aquí es cuando se da a conocer en América que Carlos IV, rey de España, ha abdicado en favor de José Bonaparte, ¿no? Y aquí, ¿cómo veían ustedes este contexto? Bueno, era Fernando VII, ¿no? Más bien. Fernando VII, cierto. Sí, Fernando VII. Sí, ¿cómo ven ustedes este contexto? Bueno, pues de lo que estaba ocurriendo. Podemos ver, por ejemplo, en España, pues obviamente la vorágine, ¿no? De las guerras napoleónicas, obviamente Napoleón Bonaparte, Napoleón I. Y pues teníamos esta de inestabilidad europea, pues obviamente a Fernando VII permite el paso de las tropas napoleónicas con la excusa napoleónica de que no iban a atacar a España, sino a Portugal, ¿no? A Portugal, según iban por Portugal. Pero obviamente en el lapso de que pues, ya estaba media tropa napoleónica en España, pues ya de una vez atacamos a Fernando VII, y podríamos situar ese hecho como el mayor auge del ejército napoleónico, porque podríamos decir que durante ese lapso entre la destitución de Fernando VII y la instalación de José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, como José I de España, pues se podría decir que Francia y en general todo el movimiento bonapartista tuvieron control en América. Sí. Sí, claro. De alguna manera eso ya lo veremos ahorita, que prácticamente todo lo que se estaba haciendo allá, aunque no lo parezca, estaba influenciando
bastante aquí, ¿no? Porque, bueno, ya comenzaban como que al cierto tipo de conspiraciones, porque el 21 de diciembre de 1809, Agustín de Iturbide participa en el desmantelamiento de una conspiración en Valladolid, organizada por el teniente José Mariano Michelena, me parece, y el capitán José María García Obeso. Ya para 1810, que es cuando de alguna manera todo esto estalla, no sé si nos puedes apoyar, Omar, se tiene mucho la creencia de que Miguel Hidalgo quería la independencia de México, ¿verdad? Pues sí, es una creencia que, como bien dices, pues ha influido mucho a lo largo de toda nuestra historia. Claro. Pero en verdad, pues lo que Miguel Hidalgo quería era separar al gobierno de Francia. Ellos no iban a aceptar al hermano de Napoleón, a Pepe Botella, le decían, Sí. a José Bonaparte, y pues ese era pues su principal objetivo, ¿no? Bueno, ese era el modo en el que quería hacer las cosas. Y pues se fue desarrollando a lo largo de la historia, pues la creencia que, de hecho, hasta decían que algunos hace ya un tiempo que Miguel Hidalgo hasta había gritado ¡Viva México!, ¿no? Lo cual Sí. pues era como que, ay, ¿cómo, Sí. no? Si todavía ni existía en sí México, ¿no? Pues era Nueva España, ¿no? No era como que un nombre que se quedara así como que impuesto para a una creación de una nación, pero sí lo que Miguel Hidalgo quería era separar al gobierno afrancesado, como decía, y que Fernando VII, el rey legítimo, volviera a estar en el poder. Sí, o sea, prácticamente lo que quería Hidalgo no era una independencia, sino que Nueva España no fuera parte como que de ese imperio que se estaba exponiendo por aquellos lugares, ¿no? Sí, fue como resguardarle el trono a Fernando VII, en lo que se restauró. Sí, claro, claro. Y fíjate que eso, o sea, como dices, eso es algo que prácticamente toda la vida de México sí, se ha elogiado a Miguel Hidalgo como el libertador de las Américas, el luchador por los derechos y todo. Sí, que de hecho hay algunos historiadores que dicen por ahí que en el grito que hizo Miguel Hidalgo, llegó a decir, ¿no? ¡Viva Fernando VII! Exacto, ajá. Sí, No, claro. Sí, es algo que no queda así como que muy, ay. Sí. Bueno, de hecho, más adelante, el 28 de septiembre, ya de 1810, ocurrió algo que sin duda fue deplorable en lo que era la Nueva España, que fue que las tropas ya insurgentes asaltan Guanajuato y crean una total masacre en lo que era la Alhóndiga de Granaditas, ¿verdad? Que por ahí dicen que Hidalgo entró y todas las personas que llevaba Hidalgo mataron, asesinaron, robaron, e Hidalgo no dijo nada. ¿No? Sí. Pues hay que recordar al final de cuentas que a ojos de la Nueva España de aquel tiempo, pues por eso tenían el nombre de insurgentes. Obviamente no eran precisamente libertadores, sino que eran unos revoltosos, ¿no? Unos revoltosos rebeldes, ¿no? Unos rebeldes, que parecía que en vez de estar ayudando, pues estaban deteriorando la cohesión social de los novohispanos. Entonces estaban lejos de en realidad estar coadyuvando a una supuesta libertad que después se iría propagando, estaban defendiendo. Sí, sí, claro. Que de hecho también está esta idea, no sé si ustedes lo sepan, de que en algún momento Miguel Hidalgo le llegó a ofrecer un puesto, un puesto en el ejército insurgente a Agustín de Iturbide, ¿no? Sí. Que de hecho, por ahí también se tiene una historia de que de alguna manera eran como parientes lejanos, no sé si sea cierto. Sí, lo que pasa es que tanto Hidalgo como Iturbide pues eran personas acomodadas, también hay que decirlo, eran personas acomodadas. Sí, claro. Iturbide era un criollo, era un criollo que además pues tenía gran pasión por su patria. Es decir, pues aunque a nosotros como que nos cueste ver eso, pues Nueva España era España y todos estaban felices de ser España, ¿no?
De Sí. hecho, hasta los propios insurgentes no es que en realidad quisieran cambiar las cosas, no estaban buscando unas libertades o unos derechos que en realidad ya tenían. Simplemente Sí. era este deterioro social que había, en primer lugar, causado por las reformas borbónicas. Obviamente eso sí había causado descontento, pero nunca fue el hecho de la independencia. Después el impacto que tuvo la invasión napoleónica en España y todo esto pues encaminó en todas estas deterioros sociales. Sí, claro. Y de hecho, ya, o sea, ya aquí es cuando oficialmente Agustín de Iturbide ya está dentro del bando realista, ¿no? Que de hecho, o sea, es por lo que se le ha estigmatizado también mucho, de que era un villano, de que era un traidor, siento que de alguna manera eso es un motivo por el que se le ha excluido. ¿Por qué? Porque Miguel Hidalgo sí era de los buenos, de los buenitos que querían la independencia, justamente como dices, no se dice que Hidalgo también tenía, o sea, era una persona de dinero, por decirlo así, y tampoco es el padrecito bueno, ¿no? Porque también hay otros rumores de que le gustaba estar en los juegos de azar, entre otras cosas. Entonces, aquí es cuando Agustín de Iturbide ya está completamente dentro del bando realista, cuando empieza de alguna manera a contrarrestar los ataques y de alguna manera todo lo que estaba haciendo el ejército insurgente, ¿no? Pero, o sea, creo que eso es por lo que básicamente no, bueno, una de las tantas cosas por las que no le dan créditos, porque era un realista, prácticamente estaba a favor de la corona española. Sí, sí. Sí, pues al final siempre, a lo largo de nuestra historia, siempre ha tenido que haber un villano para que Sí. quede todo pues acomodado, ¿no? Nunca se puede ver como que la otra cara de la moneda, como que bien, no, pues es que lo hizo por tal cosa o sus motivos, ¿no? Sino es, nada más lo hizo y como lo hizo, pues ya está mal y lo vamos a ver de aquí hasta que todo se acabe como la persona que fue y no importa lo que haya hecho. Sí. Para la historia va a ser el villano y tan se acabó. Yo creo que también contribuye mucho que a lo largo del siglo XIX y XX, pues ya los gobiernos republicanos trataron de asentar lo que ellos consideraban iba a ser el concepto de mexicanidad. Sí. Y obviamente en ese concepto de mexicanidad, como que se tomaron muchos aspectos del México prehispánico, ¿no? De hecho, yo mismo lo pensaba cuando iba a la primaria, ¿no? ¿Qué es lo que te identificaba como mexicano? ¿Cuál dirías tú que es como tu linaje, ¿no? Y lo primero que se venía a la mente era decir, pues somos como los descendientes de los aztecas, ¿no? Claro. Y todo esto contribuye a decir, no, es que nosotros éramos los buenos salvajes, los indios de aztecas, y vinieron los conquistadores a quitarnos todo nuestro progreso de civilización. Pero obviamente solo hace falta ver cuál es tu apellido, cuál es el apellido de Carlos, cuál es mi apellido. No, nadie tiene un apellido indígena. Claro. Nadie tiene un apellido indígena. Nosotros no somos herederos directos de los aztecas, nosotros somos herederos del mestizaje, nosotros somos herederos de de ese México novohispano. Sí. Al punto de que, pues obviamente, dentro de todo ese lapso, pues nos venden la idea de que los españoles vinieron a ser como los explotadores de nuestros recursos y demás. Cosa que es incierta. De hecho, la Nueva España y en general todo el Imperio Español no tenía tanto un modelo eh, colonial en el sentido de, por ejemplo, el Reino Unido, sus modelos coloniales sí eran directamente de venimos a tomar los recursos y nos vamos. Sí. O sea, para aquel entonces no era como un desarrollo urbano que quisieran establecer en esos puntos coloniales. Sin embargo, España sí buscaba traer todo lo que ya fuera poco mucho de lo que ellos ya tenían avanzado, también establecerlo aquí. Sí. Y lo que se llevaban no era tanto de, tráeme tu oro, sino eran impuestos que pues hoy se siguen cobrando y se siguen viniendo a la Ciudad de México como entonces, ¿no? Nada más que ahora nada más es dinero, pues entonces, para entonces era más el decir, pues estamos cobrando impuestos en oro, pero Sí. no era tanto.
No, y es que más que una colonia, o sea, era un virreinato, y eso es algo que como que no, mucha gente no lo capta, No ¿no? O sea, comprende. sí, o sea, y por eso se tiene esa idea de que los españoles vinieron, y justamente lo que decías, o sea, se excluye también mucho esa parte de que, o sea, sí, tenemos raíces indígenas, pero también tenemos raíces españolas, y eso es algo que prácticamente en la escuela nunca te lo van a decir, o sea, siempre te van a decir que el español fue el malo, y después tú creces con esa idea. ¿Y a cuántas personas no hemos escuchado que dicen, los españoles vinieron y nos robaron? A ver, espérate, ¿a ti qué te robaron, no? O sea, ¿Qué tenías tú? exacto, o sea, Sí, a pues fin de está como cuentas, la cuestión, ajá, sí, de, pues la otra que también es otro villano, bueno, en lo personal, está de Cortés, sí, que llegó y masacró y se llevó todo, ¿no? Pero pues hay ciertas, pues, escrituras o cosas que pues te indican que no, pues no, pues como lo dicen, porque por no seguir las órdenes, porque se quedó pues impresionado con lo que había visto, ¿no? Y es sí, lo que venden mucho, de que nada más llegó, se robó y tan tan, ¿no? uh-huh, Pero pues está esa también otra pues historia que como no quiso destruir a los indígenas porque pues no tendría sentido porque a la fecha todavía existen tribus que, sí, por ejemplo, los mayas, que pues aunque lamentablemente ya no son lo que eran hace tantos años, pues no las extinguió hasta la muerte, ¿no? No sí, creo que tampoco haya sido él, entre otros temas, como un villano. claro, Sí. que de hecho, o sea, es contrario a lo que se vivió en las 13 colonias, ¿no? Porque, o sea, cuando Uh-huh. llegaron los ingleses, o sea, de plano sí hicieron una total masacre y dijeron, ¿saben qué? Aquí no nos vamos a mezclar con los indios. Pues, y un punto importante por el cual vemos muy marcado este decir, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que hay una marcada población blanca y una marcada población Exacto, negra. sí, Porque nunca la vida colonial inglesa estaba abierta al mestizaje. En cambio, o más bien España en general, sí venían no solo a querer traer civilidad, sino a obviamente, a evangelizar y a traer cultura a los indios. Y en ese lapso, si cualquier español peninsular o criollo te quería casar con un indígena, pues estaban en su total libertad. Y ese producto de esa unión, de ese matrimonio, también iba a tener voto, ¿no? También iba a tener voz. No era como que fueran silenciados, ni mucho menos. sí. Pues sí, bueno, pues continuando con esto, contrario a lo que se piensa, que Hidalgo fue el padre de la patria porque él logró la independencia, pues no fue así. No, ¿Por qué? Porque en 1811 falleció. fusilado. Exacto, muere fusilado en Chihuahua, don Miguel Hidalgo. Entonces, no se concretó nada, de por sí él no buscaba una independencia, ya lo dijimos. Y pues ni siquiera llegó A a la la mitad, consumación, exacto, ni a la ni a mitad, la mitad, exacto. ¿no? Sí. Sí, ni a la mitad. De hecho, ya en 1812, Félix María Calleja toma control como jefe político superior de Nueva España. El 10 de marzo, de hecho, nace la segunda hija de Agustín de Iturbide. El 5 de junio, Agustín de Iturbide, ya en el bando realista, logra capturar a Albino García Ramos, quien causaba una serie de disturbios en el Bajío. El 24 de diciembre de 1813 es algo de alguna manera histórico porque es cuando se miran por primera vez José María Morelos y Pavón y Agustín de Iturbide en una batalla. Agustín de Iturbide sale con la victoria. Cabe destacar que Agustín de Iturbide era un genio militar, o sea, era una persona que batalla tras batalla tras batalla la ganaba. Sí, era Muy un máster. reconocido por eso. Sí, y por su Subió forma de rápido de cabalgar. bandos, ajá. No, Sí, pues es que desde niño, ¿no? Cabalgaba con un, con un caballo. sí, que Pero le ahorita decían el no. dragón de hierro. Exacto, el dragón de hierro. Sí, sí. Obviamente aquí hay otro mito muy importante, ¿no? Porque obviamente
también después se nos pinta como que Iturbide cede ante los insurgentes, como si las tropas comandadas por Iturbide ya estuvieran como replegadas. Cuando Sí. esto ciertamente es incierto. Por ejemplo, otro día veía la biografía de Vicente Guerrero. Obviamente de Vicente Guerrero se destaca mucho lo del abrazo de Acatempan, Ujú. pero se puntuaba como que Iturbide cede ante esta tregua, como si el ejército de Guerrero no lo hubiera dejado otra. Pero esto es contrario, porque de hecho, valga la redundancia, es lo contrario, es al revés. De no haber sido porque las tropas de Iturbide apoyaron después la insurgencia ya estaba decayendo, la insurgencia ya no tenía Sí. ni dinero, ni un líder militar claro, ni mucho menos motivación. Es todo lo contrario, si no hubiera sido por Iturbide, pues adiós lo que sería México, ¿no? Sí, sí, claro. Pues sí. Ya en 1814, después de una serie de victorias por parte de Agustín de Iturbide, sufre su primera derrota durante la primera etapa de la Guerra de Independencia y está a manos de Ignacio López Rayón. Con él obtiene su primera derrota en una batalla. Ya en el 25 de diciembre de este año nace la tercera hija de Agustín de Iturbide. En 1815, el 4 de mayo, Agustín de Iturbide es vencido de nuevo por Ignacio López Rayón en el Cerro del Coporo. Y de acuerdo con el historiador Lucas Alamán, esa noche Agustín de Iturbide declara a Vicente Filisola estar de acuerdo con la independencia de México. Posteriormente, y unos meses después, el 22 de diciembre, José María Morelos y Pavón también es fusilado. Entonces vemos que de alguna manera las grandes cabecillas de los insurgentes fueron cayendo pues poco a poco, Una a ¿no? una. Sí, sí, exacto. De acuerdo. Pues otra cosa que el 2 de octubre de 1816 nace el segundo hijo de Agustín de Iturbide, y el 14 de noviembre Agustín de Iturbide es depuesto de su mando y enjuiciado. Es absuelto, pero no se le regresa al mando, que sin duda esto fue algo importante en la vida de Agustín, Su ¿verdad? golpe. Sí. Uh-huh. Sí. Aquí cabe mucho, bueno, entra mucho la parte de lo de la Constitución de Cádiz, ¿no? Porque obviamente todas estas influencias liberales también llegan a España y al momento de que Fernando VII sí se restituye en el trono español, obviamente hay un cambio político que se incita en España. La Constitución de Cádiz es el reflejo de ese cambio político. Iturbide, pues podríamos considerarlo como un conservador en lo social. Obviamente, todas estas nuevas disposiciones que ven en la Constitución de Cádiz no son de su agrado y obviamente con esta suspicacia aunada a que se le depone de sus puestos militares, pues es como de, bueno, o sea, estoy aquí al pie del cañón para ayudarte a ti, corona española, y lo que recibe a cambio, pues es como si se le estuviera castigando, ¿no? Cuando fue Iturbide uno de sus principales generales que ayudó pues en este combate a la insurgencia. Sí, Tal vez no hubiera sido sin Iturbide que esta insurgencia se hubiera pagado. sí. Pero de alguna manera esto por lo que es enjuiciado es porque un amigo de Miguel Hidalgo, que es el padre Antonio Lavarrieta, hace algunas denuncias, ¿no? A Agustín de Iturbide por extorsión y no recuerdo qué otras Sí. cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, pero entra mucho, pues igual, ¿no? Esta falta de resolución Sí. que se le determina, ¿no? En ese juicio. Y al final de cuentas, pues su no restitución en el cargo, pues obviamente es un golpe duro para él, ¿no? En Sí. el sentido Lo marcó bastante. ajá, en el sentido que comentaba, ¿no? De todavía te estoy ayudando y tú estás sospechando de mí cuando pues, yo soy uno de tus principales generales. Y todavía peor aún, si me estás absolviendo porque no me estás encontrando nada concluyente y no me estás restituyendo, sino todo lo contrario, me estás alejando de esa vida militar, Cada como vez más. como si a pesar de que me absolviste, pues estuvieras pensando que sí tengo algo de culpa, ¿no? Obviamente, pues esto no fue de su agrado. Sí, claro. Pues sí, o sea, desgraciadamente esto fue
un gran parteaguas en la vida de Agustín, porque esto justamente hizo que se retirara, ¿no? de la vida militar y se fuera a administrar su hacienda al Estado de México, ¿no? Junto con su esposa, acudía de vez en cuando a tertulias, y justamente en una de estas conoce a una mujer con la que se relaciona mucho, con la que incluso hay rumores de que llegaron a ser amantes, pero todavía no hay una evidencia histórica que lo compruebe. Conoce a la Güera Rodríguez, que fue algo, bueno, o sea, fue súper importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera ella es lo que, bueno, quien empuja a Agustín de Iturbide a comenzar a escribir este plan que de alguna manera Agustín ya traía, ¿no? Porque, o sea, hay que dejar en claro que a pesar de que Agustín de Iturbide era del bando realista y estaba en contra de los insurgentes, él también tenía como que algunas cosillas en su cabeza que le decían y que le llamaban para buscar una independencia, ¿no? Sí, sí, podemos situar y sin temor a equivocarnos, como que la Güera Rodríguez fue como ese parteaguas, ¿no? Ese incitador para Agustín de Iturbide. Tal vez en la Güera Rodríguez, aquí creo que es una, ¿cómo llamarlo? Como una alegoría de lo importante, ¿no? Que es lo que se hace no solo en el campo, sino detrás de él. O sea, no solo en la guerra, no solo en la política, sino quién incita las cosas, ¿no? Sí. Obviamente, sin esta incitación de la Güera Rodríguez, pues no hubiera habido esta unión consecuente después entre insurgentes y el ejército trigarante que Iturbide después conformaría. Sí, ¿no? Además, como dice, pues él ya tenía como que un plan, porque él pues desde siempre le había gustado pues toda la historia de los mexicas que había en los libros. Él siempre leía y era algo que le fascinaba. Y entonces para él era como que siempre quiso como ver una pirámide o toda esa civilización. Y pues recuerdo, creo que su abuelo o tatarabuelo era el que más conocía de eso. Y también Iturbide leía ciertos libros que hablaban de igual manera de el tema de los aztecas o mexicas, que cómo eran sus civilizaciones o sus pirámides, y era algo que a él le apasionaba, y entonces de eso se empezó a formar como que su idea de querer como que volver a ver eso, como que él de no depender de un país, ¿no? O sea, que volviera de alguna manera, que resurgiera ese imperio que de alguna manera hubo. Ajá. El imperio mexica, él lo conocía así. Sí. Sí, pues. Ajá. Como un auspiciante cultural, pero creo que influye más, no tanto de esa idea mexica, ¿no? Era más como anecdótico, pero creo que influye más la parte política a raíz de toda esta intromisión liberal que surge en España, con los planes, la redacción y después la promulgación de las Cortes de Cádiz. Sí, claro. Pues justamente, como lo mencionábamos, la Güera Rodríguez es quien lo impulsa, quien lo alienta a que siga con ese plan, y es así como en 1818, y prácticamente 2 años fue en los que Agustín de Iturbide se puso a trabajar en un borrador que lleva por nombre, Plan de Independencia de la América Septentrional, que fue un documento en el que, como les digo, Agustín de Iturbide pues prácticamente tardó 2 años en escribirlo, y que de alguna manera era como que el acta, por decirlo así, para que México obtuviera su emancipación, ¿no? Sí, ahora sí fue como que tal la independencia. Sí, ya podíamos ver para entonces un Iturbide más adentrado, ¿no? En la causa independentista, pero no en el sentido de, o sea, para aquel entonces no era ese sentido de como de peyorizar más bien la imagen española, no era tanto eso, sino como la incentivación de unos valores que ya no veía en España, que también quería él, pues, a raíz de esa independencia, de ya no tener como sus limitantes legales por estar el virreinato subordinado a la corona,
obviamente a raíz de eso, pues, y esperaba incentivar después estos valores que él creía que ya no se veían en España. Obviamente haciendo énfasis porque fue lo materializó, ¿no? Las Cortes de Cádiz y el corte liberal de toda esa revuelta, pues obviamente no creyó que sería benéfico ni para España propiamente, pero pues se centraron, ¿no? Más en la parte de la América septentrional para poder establecer estos valores que ya no había más. Sí. Sí, pues así es como, de hecho, ya en 1820, de hecho, se empiezan a llevar a cabo supuestas reuniones secretas en el oratorio de San Felipe Neri, conocido como el Templo de la Profesa, para detener la influencia de la Constitución de Cádiz. El 17 de julio de 1820 nace el tercer hijo de Agustín de Iturbide. El 22 de agosto, algunos insurgentes se encontraban presos, entonces se expide una orden para liberar a algunos insurgentes, como Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón. Y el 9 de noviembre regresa Iturbide de alguna manera ya como general del ejército, es nombrado jefe de los ejércitos del sur, y justamente con la idea de combatir a Vicente Guerrero. Sí. Después, justamente unos días más tarde, 16 de noviembre, Agustín de Iturbide sale de la Ciudad de México con las órdenes de combatir a Vicente Guerrero en Teloloapan. El 3 de diciembre, sin duda yo creo que fue claramente uno de los peores días o días más tristes para Agustín de Iturbide, porque es cuando fallece su madre, la señora María Josefa de Aramburu. Y aquí empieza, justamente en diciembre, cuando fallece su mamá, empieza un nuevo capítulo, por decirlo así, para Iturbide y la idea que trae. Porque aquí es cuando comienza a intercambiar cartas con Vicente Guerrero. Sí, por supuesto. Fue como, obviamente había este combate contra la insurgencia, pero también creo que en su cabeza ya estaba la idea de que ya no era tanto el combate, ¿no? Ya tenían una idea de poder encontrar ese punto de encuentro entre todos ya para dejar de seguir con una guerra que ya pues había deteriorado, ¿no? La cohesión social. Entonces, pues obviamente, a pesar de que iba con esa idea de jure, de combatir, pues en realidad te esperaba ya encontrar un punto de encuentro, ya no solo con Vicente Guerrero, sino con el resto de sublevaciones en esta guerra de guerrillas que se suscitaba. Sí. Sí. Y de hecho, o sea, ya aquí como que comienza lo bueno, porque el 10 de febrero de 1821 se dan cuenta que pues básicamente tú quieres, o de alguna manera traes en mente tú, Vicente Guerrero, una cierta independencia de México, yo también la tengo, ¿por qué no nos unimos? Y es cuando este día, el 10 de febrero, sucede en Acantepan, el famoso abrazo de Acantepan, entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, donde justamente ambos llevan soldados de sus respectivos ejércitos, se encuentran, y el 24 de febrero, unos días más tarde, Agustín de Iturbide proclama oficialmente su plan de independencia de la América septentrional, pero que en este momento ya se le iba a conocer como el Plan de Iguala, ¿verdad? De igual, sí. Y comienza a organizar esto que básicamente es mi fondo, comienza a organizar el ejército trigarante. ¿Por qué ejército trigarante? 3 garantías. Pues Sí. sí. Pues se dice que él eligió este nombre porque, si mal no recuerdo, estaba viendo La Divina Comedia o algo así, Sí, exacto, sí. en donde pues veía ciertos personajes que sus nombres representaban pues ciertos colores. Entonces, pues estos personajes eran la caridad, la fe y alguno que otro que en este momento no recuerdo, que cada uno pues formaban el verde, blanco y rojo. Entonces lo estuvo pensando y pues se dice que pues esas son las 3 garantías.
las que conforman a ese gran ejército, bueno, a No, su ejército. más bien el reflejo, ¿no? De los colores. Exacto. Sí, claro. Ajá, Porque, bueno, también estaba la parte de 3 garantías también por independencia, religión y unión. exacto. Que básicamente eso era, tanto es las 3 garantías que ofrece el ejército trigarante y también está plasmado en los colores de la bandera, ¿no? Que Sí, sí. independencia, si no mal recuerdo, independencia es el verde, religión es el blanco y unión es el rojo, ¿no? Que Agustín decía que el rojo de unión justamente por la unión, por la sangre que nos unía como mezcla de dos grandes imperios, ¿no? En Razas. su momento, sí, de dos grandes razas. Pues el 3 de marzo de 1821, mediante una proclama, el virrey Apodaca pide a la población que no lean el plan de Iguala, que lo ignoren, y después, durante el mes de abril, mayo, junio y julio, Agustín de Iturbide comienza a escribir a diferentes militares y políticas de toda Nueva España, sin importar su bando en la guerra, para pedirles que se unieran al plan de Iguala. O sea, aquí podemos ver que Agustín de Iturbide era un hombre estratégico, era un hombre diplomático, que de alguna manera lo que él estaba tramando lo iba a hacer justamente por eso, por la diplomacia. Porque, de hecho, en estos tiempos podemos ver que cada que ciertos grupos, ¿verdad?, radicales hacen destrozos, podemos ver muchos comentarios que dicen, pues sí, si no hay violencia no se va a lograr nada, la independencia no se logró con violencia, y es así como, pues es que no se logró Hay con que leer. violencia. O sea, la independencia se logró justamente con diplomacia, más no con la violencia. Recordemos que básicamente la violencia que traía Miguel Hidalgo no quedó en nada. Sí, pues eran puros prisioneros y gente que sacaban de las cárceles, los hombres de Hidalgo, ¿no? Entonces, Sí, que sí. solo iban a robar y matar. Sí. Sí, y una vez después de esta coadyuvación entre la insurgencia y el ejército trigarante, pues ya no hay como registro como de batallas trascendentales. O sea, una vez después de la proclamación del plan de Iguala, lo importante ya fue más que nada este diálogo, ¿no? Que suscitó entre Iturbide y el resto de políticos, líderes sociales y demás. O sea, ya no era tanto la parte militar, sino ya la parte político-social. Sí. Sí, exacto. Y Pues de sí, hecho, la diplomacia solucionó eso. exacto. O sea, que no les digan, amigos, que la violencia soluciona o hace algo, porque la violencia no llega a nada. A nada. Sí. Y de hecho hay una cita, obviamente yo creo que la citaré mal, no la recuerdo así precisamente, pero Agustín de Iturbide decía algo así como: enseñad a las naciones de la culta Europa Sí. que la América septentrional se independizó sin derramar ni una gota de sangre. Uf, es una joya eso, esa frase de verdad. Sí, exacto, muy, muy bueno. Pues ya justamente ya en este son, el 24 de agosto de 1821, Agustín de Iturbide se reúne con quien era virrey en ese entonces, Juan de O'Donoghue, jefe político superior de Nueva España, y comienzan a tener las pláticas para firmar los tratados de Córdoba, que estaban basados justamente en el plan de Iguala, en el plan de la América Septentrional, y lo firman. Entonces, el 24 de agosto es cuando firman los tratados de Córdoba ambos. Después, el 28 de agosto, Agustín de Iturbide visita a las monjas del convento de Santa Mónica, que de hecho, creo que es un dato interesante que los chiles en nogada vienen de esa época. De ahí. Exacto, porque querían un platillo Especial. exacto, especial para la ocasión, que tuviera los colores de nuestra nueva bandera, de nuestra nueva nación. Y de alguna manera es cuando estas monjas hacen esto, ¿no? Que ahora lo conocemos. Se encerraron en la cocina para planear ese platillo. Sí, como chiles en nogada, que de hecho algunos los van a estar comiendo el día de mañana, 15, ¿verdad? Entonces, o sea, y es algo que pues, se ha convertido en un platillo súper típico, ¿no? De septiembre. Sí. El 27 de septiembre,
Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México vestido de civil, acompañado por el ejército trigarante. Lo hace por la calle de Plateros, que hoy lleva por nombre Calle de Madero, donde se encuentra bueno, es lo que une Bellas Artes con el Zócalo. Y bueno, de ahí se dirigen hasta el hasta el Palacio Nacional, que hoy lo conocemos, y desde el balcón proclama el fin de la guerra con Juan de O'Donoghue. Sí, sí, fue la culminación de todas estas pues planeaciones, ¿no? Políticas para poder, una vez ya poder decir que México era independiente por fin. Hay que recalcar que Juan O'Donoghue como virrey, bueno, ahí hay un dato curioso. Obviamente no estoy muy informado en esa parte, pero Juan O'Donoghue fue un político de la España bonapartista. Entonces ahí podemos ver más que nada cómo Juan O'Donoghue no venía ya con los intereses de defender, valga la redundancia, los intereses de España, sino más bien, como era de la España bonapartista, no era tan amigo de Fernando VII, y aquí es donde no me queda claro esta parte, no estoy bien informado allí. Obviamente, si había esta suspicacia entre Fernando VII y Juan O'Donoghue, pues desconozco entonces cuál fue los motivos de Fernando VII para pues permitir, ¿no?, que Juan O'Donoghue tomara control de la jefatura política superior de la Nueva España. Pero bueno, independientemente de eso, pues podemos ver cómo al ser Juan O'Donoghue más apegado a los intereses pues bonapartistas en su momento, nuevamente ya no tenía como que mucha intención de ser el defensor de la España imperial, del Imperio Español. Sí, pues sí. De hecho, también hay datos que arrojan que él y también Iturbide eran pues muy, pues no unidos, pero sí se conocían. Y de hecho, pues eso provocó que se firmara pues de una manera más rápida, porque eran pues compañeros o amigos, si lo podemos ver así. Sí. Sí, y de hecho es el 28 de septiembre cuando ya se firma oficialmente, 28 de septiembre, que nadie les mienta. la no, independencia. 15 ni 16. Sí, ni 15 ni 16, 28 de septiembre, señores. El 28 de septiembre es cuando se firma oficialmente el acta de independencia de México, con diferentes representantes de la sociedad mexicana, que en ese entonces Juan O'Donoghue no pudo estar en la firma porque se encontraba enfermo, algo así se dice, y al terminar la firma se establece la Junta Gubernativa, en donde Agustín de Iturbide estaba a cargo de esta junta. Sí, se determina su presidencia, ¿no? Como podríamos denominarlo como regencia, ¿no? Sí, prácticamente era un regente, ¿no? En lo que de alguna manera se acordaba que iba a proceder, pero Agustín de Iturbide queda al mando. El 24 de febrero ya era un país, México, ya nuevo. Tenía, sí, un país nuevo, ya tenía su propio gobierno. El 24 de febrero de 1822 se crea el primer Congreso Mexicano con representantes de cada provincia, y Agustín de Iturbide criticará siempre sus intereses de cada una de las personas. El 18 de mayo es proclamado emperador de la Ciudad de México por un grupo de soldados, que cabe destacar que en un principio Agustín de Iturbide no tenía la intención de ser emperador, o sea... No, nada de eso. De hecho prácticamente le rogaron, ¿no? O sea... Sí, de hecho, creo que esta es la parte como más jocosa, ¿no? Para los mexicanos. Porque después, a posteriori de todo eso, a día de hoy, pues es lo que te dicen es como que Iturbide, de hecho lo tratamos en el video que también vamos a sacar, que Iturbide fue como esa figura política que por mera vanidad, pues se autoproclama. Hay escritos de historiadores que lo señalan como se autoproclama emperador, pero no se autoproclama emperador. El plan de Iguala inicialmente estaba destinado a que la corona se le diese a Fernando VII. El plan de Iguala inicialmente, o en detrimento de Fernando VII, se esperaba que Fernando VII diese a otro miembro de la Casa de Borbón. Es decir, en último, de Agustín de Iturbide nunca fue ser emperador. Pero como estos
congresistas del primer, valga la redundancia, Congreso de México, siempre tuvieron otros intereses, ajenos a los que debían haber habido en un México que se pudiese decir estable. Nunca en todo su periodo, no estoy seguro cuántos meses estuvieron legislando, pero no redactaron, me parece, más de 1 o 2 artículos Ni de uno la solo, Constitución. ni uno solo. Porque querían que De la- les pagaran más. Sí, de la Constitución que se supone que tenían que hacer, no redactaron ni uno solo, y además, una vez del rechazo de Fernando VII, tanto de establecerse él o alguno de los miembros de la Casa de Borbón, pues también era disposición del Congreso pues resolver qué iba a suscitar, ¿no? No tenemos un monarca, pero pues obviamente nuestro fundamento legal nos dice que tenemos que establecer uno. También era deber de ese Congreso decir, bueno, entonces, ¿a quién vamos a ser monarca? Obviamente todo esto suscita todo un descontento popular porque este Congreso ni hace constitución, ni establece a un gobernante, ni nada. O sea, creo que de ahí ha de ser el precedente, ¿no? De que los legisladores van a calentar la banca. sí, ¿eh? De ahí ha de ser el Muy precedente. similar a los tiempos de hoy. ¿Por qué será? Sí, pero sí, exacto, o sea, querían que les pagaran más. Y de hecho, por ahí leí a un autor que dice, bueno, menciona, no sé qué tan verídico sea esto, que al momento de que México ya es un país independiente, en estos momentos el país tenía en tesorería solamente 7 pesos. Ujú. Sí, De claro. los millones que debía después de la guerra y todo lo que Sí, pasó. Y o aparte sea, los sueldos de los soldados, porque pues tampoco es que había un ejército, y pues de todos los congresistas. Y pues era como que, ¿cómo quieres que te paguemos eso si tampoco tú haces tu parte? sí, exacto. Sí. De hecho, ya en el 19 de mayo de 1822, Agustín de Iturbide es confirmado como emperador del primer imperio mexicano por el Congreso mexicano. Repetimos, no era como que de alguna manera fuera la intención principal de Iturbide, de hecho prácticamente se lo rogaron. Su esposa de alguna manera también fue una de las personas que le dijo, es que piénsalo bien, ve la oportunidad que tienes. Y de hecho también hay un relato de que en cierto momento bueno, muchas personas, un grupo de personas fueron ahí a donde vivía Agustín de Iturbide y le empezaron a pedir que fuera el emperador y empezaron a proclamarlo como emperador. Lo clamaron, sí. Entonces, el 21 de julio de este año, de 1822, Agustín de Iturbide y su esposa Ana María Huarte son coronados en la Catedral de la Ciudad de México, que la conocemos como la Catedral Metropolitana, al lado de Palacio Nacional, que de hecho, para a quien les interese, ahí se encuentran los restos de don Agustín de Iturbide. Después hay una especie de teoría que desde esos tiempos el Congreso mexicano, este Congreso del que estamos hablando, había cierta presencia de masonería. Sí, esto era inevitable. Bueno, no inevitable, más bien el término sería muy... O sea, no hay duda, vaya. No hay duda de que había presencia masónica. De hecho, el propio Vicente Guerrero era un masón ordenado del rito de York. O sea, del rito estadounidense. Del rito estadounidense. Y obviamente los ideales que venían del rito de York eran liberales, ¿no? Liberales y republicanos. Sí. Liberales y republicanos, obviamente todo esto chocaba con pues la idea monárquica que traía el Plan de Iguala. Pero aquí también hay que decir que pues obviamente lo de la República después básicamente fue un mero capricho precisamente de estas personas que eran yorquinos, porque también podemos ver cómo en Centroamérica, hay que recordar que Centroamérica por un breve tiempo, pero fue parte del primer imperio español, el primer imperio mexicano, y muchas provincias de Centroamérica resolvieron sí adherirse al primer imperio mexicano, porque lo que ellos conocían y lo que ellos sabían que les funcionaba era la monarquía. Ellos no tenían la intención de establecer una república
con todos estos vaivenes que suscitaría. Es decir, la primera república que suscitó en México fue un capricho de la política influenciada por los yorquinos, no fue una aclamación de la población mexicana. Es decir, no queremos monarquía, no. Fue un capricho De político. ciertos grupos, no de toda la población. No de toda la población. Y además hay que recordar, por ejemplo, que fue la misma población la que fue y toma el Congreso para hacer saber esta inconformidad al principio, antes de proclamar a Iturbide, y fue los que van y le dicen, tienes que proclamarlo, porque no estás resolviendo mis intereses, yo como población, estás aquí haciendo quién sabe qué, vas a tener que hacerlo. O sea, fue la población la que toma el Congreso y les dice a los legisladores, no tienes de otra. O sea, si te dice ser en realidad representante de la población, pues ratifícame a quien sí nos está dando unión, porque hay que recordar que Iturbide era un personaje con suma popularidad, o sea, exagerada. O sea, yo digo que la popularidad pues no sé, me remonto a muchos personajes políticos, pero ya ves que se dice mucho de que Andrés Manuel II era muy popular, ¿no? Que porque le votó más de la mitad. Pues Iturbide no solo tenía apoyo de más de la mitad, sino casi de la totalidad, me atrevería a decir que 80-90% de la población mexicana, incluso hasta de los propios centroamericanos. Entonces, pues básicamente después toda la inestabilidad pues fue suscitada por estos grupos de presión de la masonería yorquina. Sí, claro. Bueno, justamente como hemos visto, este Congreso no hacía nada. Agustín de Iturbide toma la decisión de disolverlo. Y es aquí cuando bastantes conflictos se desataron, porque estas personas del Congreso empezaron a acusarlo de autoritario, de porque disolvió el Congreso y de que era un hambriento de poder y todo eso, ¿no? Pero pues básicamente lo disolvió porque no hacía nada. O sea, ¿cuántos meses llevaban desde que se independizó México? Y no habían escrito ninguna constitución, que fue básicamente para lo que, pues, de alguna manera se les contrató, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a principios de noviembre de 1822, Agustín de Iturbide manda llamar a México a un personaje muy conocido que también tiene una imagen de villano en la historia mexicana. Hablo de Antonio López de Santa Anna. Agustín de Iturbide lo manda a llamar para ponerle al mando de Veracruz, pero después, pues como empezaron ciertas conspiraciones contra Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna empieza a estar en estos grupos que conspiran contra, de alguna manera, pues contra el imperio, contra el emperador. Y Antonio López de Santa Anna se levanta en armas en Veracruz justamente el 2 de diciembre de 1822, y Agustín de Iturbide manda a José Antonio Echavarri a combatirlo. Bueno, ya después de unos meses de conflictos, entre otras cosas, Agustín de Iturbide toma la decisión de abdicar al trono. Esto sin duda, no se menciona mucho en la escuela, pero creo que sí es uno de los eventos importantes en la historia de nuestro país. Creo que es un evento que se tiene que tener conciencia de que Agustín de Iturbide terminó abdicando a la corona, y esto justamente fue el 19 de marzo de 1823. Justamente Agustín de Iturbide, para evitar otras cosas, decide embarcarse a Inglaterra en la embarcación llamada Rawlins, y de hecho el Congreso mexicano que queda aquí en México, se encarga de prácticamente decir, ¿saben qué? No hubo primer imperio mexicano, eso no existió, se declara nulo ese gobierno, vamos a hacer otras cosas, pero de alguna manera desde ahí dicen, ¿saben qué? Esto nunca existió. Nos olvidamos de Agustín de Iturbide, de que alguna vez hubo un emperador. Mientras Agustín de Iturbide se embarca, como les digo, a Inglaterra, junto con su esposa y sus ya 8 hijos, se embarca
Y bueno, No había tiempo entre guerras. no, de por sí no había mucha televisión, ¿verdad? La Este, guerra no es un obstáculo para eso. exacto, exacto. Bueno, estando en Inglaterra, Agustín de Iturbide se entera de que la Santa Alianza, que en ese entonces estaba conformada por Austria, Rusia y Prusia, están en pláticas con España de ayudarlo a regresar y reconquistar este territorio. Cuando Agustín de Iturbide se entera de esto, decide embarcarse de nuevo. Pésima decisión. Yo sé que amaba a su país, amaba a su patria y a su gente, pero pésima decisión porque regresa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente Iturbide venía con esta idea de decir, pues estoy oyendo allá suspicacias, ¿no? Planes en Europa. Viene a lo mejor con la mejor intención de venirle a decir al gobierno ya republicano, oigan, pues va a pasar esto. Sí, Pero, pues, ¿qué te digo, no? Es decir, esta imagen de Iturbide como traidor, pues prácticamente ya había sido proclamada, creo, a sus espaldas desde que se embarcó. sí. Entonces ya una vez llega, prácticamente no le dan permiso ni decir pío, cuando ya lo tenían eh, en el campo a punto de ser ejecutado. Y sin previo aviso, o sea, sin juicio, sin nada. ¿Por qué? Porque para aquel entonces todavía seguía siendo popular. O sea, pudo haber sido, si apenas un grupo de mexicanos se enteraba, seguramente hubieran metido las manos por él pues para evitar su fusilamiento, pero obviamente este gobierno republicano, pues podía ser no el mejor, pero no era tonto, ¿no? Entonces no le avisó a nadie sin previo juicio y pues ya estuvo. Sí, Adiós, Agustín y claro, Iturbide. como dices, cuando Agustín de Iturbide se estaba embarcando a Inglaterra, el Congreso mexicano ya había decretado que era un traidor a la patria y que desde el momento en que él pisara estas tierras, sin juicio ni nada, sería fusilado y así fue como lo hicieron, desgraciadamente. Ujú. Agustín de Iturbide venía eh, con un inglés llamado Carlos Benesky, que de hecho pues, sí vinieron juntos, llegaron juntos. Cuentan por ahí que desembarcaron, llegaron, se escondieron en alguna casilla, Ujú. pero, Abandonada. ajá, exacto, en una casilla abandonada, pero desgraciadamente no es como que Iturbide hubiera salido así a las bravas, o sea, de hecho él venía con las intenciones mejores para notificarle al gobierno de que querían volver a reconquistar este territorio. Y lo que pasa es que no hubo una guerra como tal, no, o sea, Iturbide no venía con malas visiones. ¿Por qué lo capturan? Justamente porque como Iturbide era un gran jinete, el afamado dragón de hierro, se dice que sale con Carlos Benesky en unos caballos y por su forma de cabalgar, que De era, montar. Ujú. sí, que era muy especial y que solamente habían visto a una manera montar de esa forma como Iturbide, justamente por eso es que dicen, es Agustín de Iturbide. Lo toma el ejército, lo, lo encarcelan y pues sí, prácticamente se toma esta decisión de fusilarlo. Desgraciadamente, México es de los países que mató a su propio libertador. Sin lugar a dudas, ¿no? Y ya no conforme con eso, hasta el día de hoy sigue habiendo una priorización de su imagen. Solo basta ver, por ejemplo, cuando estaba el presidente con lo de su mentada rifa del avión presidencial, Sí. que se puso a berrear sobre que el avión se llama, si no me equivoco, se llama José María Morelos y Pavón, ¿no? Uh-huh. Y decía, no, el avión no sé por qué se llama así, se tiene que llamar por el reflejo de la corrupción, ¿no? Entonces decía Carlos Salinas de Gortari o no sé qué, no sé cuántos, y menciona o Agustín de Iturbide. Sí, Porfirio Díaz o Agustín de Iturbide. O Agustín de Iturbide, es como, ¿qué pasó ahí, no? O sea,
cuando fue Agustín Iturbide quien nos dio patria, Bandera. que nos dio bandera, Sí. nos dio ideales, Escudo también. nos dio escudo, nos dio todo. Bueno, o sea, a lo mejor muy ambicioso decirlo, pero sin Agustín Iturbide no habría patria. Y ahí estamos hoy en día minimizándolo como si fuera, como si hubiera sido cualquier hijo de vecino. Como en cada grito, creo que de los que yo he visto, desde que pues tengo uso de la memoria, Nunca no se he lo visto así uno que diga, ay, viva Agustín de Iturbide, ¿no? O sea, los de siempre, Morelos, Hidalgo, Josefa. De hecho, hace un año o hace dos, no recuerdo, no sé si ubican a un presidente municipal, creo, de Guanajuato, que es el que dijo que fueran nada más personas con dinero, que no fueran personas en camión ni nada. Justamente presidente municipal es el que en su grito mencionó justamente un viva Agustín de Iturbide. Y entonces, pero, o sea, en general, o sea, en la escuela, incluso en del propio grito del gobierno federal, nunca ha ocurrido que se le den los créditos, porque justamente ha sido borrado de la historia. Ha sido borrado de la historia, no se le han dado créditos de lo que hizo, porque... Se le cambia por Guerrero. Exacto. Sí. Sí, se le cambia por Guerrero. De verdad, me parece, y creo que varios estamos en este sentir de que él es el verdadero padre de la patria. Sin embargo, nos han dicho y nos han hecho sentir que el padre de la patria y a quien le debemos de dar gracias por no estar sujetos a la corona española es Miguel Hidalgo. Sí, Hidalgo. ¿No? Cuando, pues como lo dijimos, o sea, murió incluso antes de la mitad de la consumación de la independencia. Entonces, pues bueno, desgraciadamente este tipo de cosas ocurren en nuestro país. A lo mejor, yo creo que por eso a lo mejor estamos malditos, porque... Siempre ponemos a los que han hecho como malos. Sí. Matar a nuestro libertador no es Exacto. no es señal de buen augurio. Yo creo que por eso tenemos alguna maldición. Desgraciadamente, pero sí. Yo siempre he pensado que Agustín de Iturbide es una persona que nunca se le ha reconocido, es una persona que logró hacer varias cosas justamente sin, como lo menciona, sin derramar una sola gota de sangre, con pura diplomacia. Era una persona que, o sea, sí hay varias cosas por las que se le recriminan, porque era del bando realista, porque dicen que era un ambicioso y que quería ser emperador, pero pues bueno, qué bueno que hayamos hecho este conversatorio justamente para desmentir y quitar esos mitos, ¿verdad?, que se tiene como concepción de la historia. Por ahí alguna vez estaría bien que armáramos por ahí otros conversatorios de algunos de estos antihéroes, digámosle así, ahí que nos organizamos, ¿verdad? Porque ahí no solamente está el caso de Agustín de Iturbide, hay otras personalidades históricas que de alguna manera se le tienen catalogados como los peores villanos. Un ejemplo que se me viene es Maximiliano, Porfirio Díaz, entre otros. Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Omar, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en este video. Para cerrar, Jorge, ¿algo que nos quieras decir? Bueno, pues nada, que cada septiembre es una oportunidad para pues volver a reflexionar, ¿no?, sobre el modelo tanto de Estado como las acciones que Agustín Iturbide quería emprender, ¿no? Obviamente siempre está esta idea de decir que siempre que una monarquía falla, siempre es como, bueno, entonces vamos a la república, pero es momento tal vez de reflexionar, decir, si después de tantos años de república esto no funciona, pues es momento tal vez de reincorporar la idea de decir que por algo Agustín Iturbide planeaba inicialmente por una monarquía. Si hubiese funcionado esa monarquía, hubiese generado unión, porque a diferencia de una república, y podemos verlo en el México, pues de los primeros años del México republicano, los presidentes no duraban ni un año. ¿Por qué? Porque la república traía toda esta inestabilidad política que se hubiese podido recuperar, o sea, unir con un sistema monárquico, y tal vez nunca hubiésemos tenido que sopesar, por ejemplo, la invasión estadounidense ni todo eso. La porque separación de Centroamérica. Sí. O sí, también, porque si todo eso
fue por desunión. Y esa desunión nos la trajo la República, nos dejamos doblegar ante Estados Unidos por la República, nos dejamos dividir nosotros mismos por la República. Todo ha sido a causa de fallar, ¿no? En esa unión. Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo, ¿no? Es como si antes conservador liberal, pues hoy eres chairo o fifí, pero somos mexicanos. Somos mexicanos que tal vez cada quien a su manera estamos tratando de buscar los medios para tratar de que México sea un mejor país. Y es momento ya después de cientos de años, pues ya es momento de que nos toque, ¿no? Un poquito de gloria. Momento de Porque despertar. un poquito de acariciar esas fauces de ese México prometedor que siempre se nos dice, porque no lo hemos visto todavía. Sí. Y bueno, muchas gracias por el espacio y pues un buen momento de reflexión aquí con Arturo y con Carlos. Un gusto, Jorge. Omar, ¿algo que quieras mencionar para que demos por terminado esta conversación? No, por la invitación, un gusto estar aquí, siempre. Pues sí, creo que fue una buena plática. Creo que para todos nos ayudó, aunque sea conocer un punto más que puede que no conocíamos antes, ¿no? Y pues, Sí. de nuevo, gracias y pues un gusto. No, pues, gracias a ustedes dos. Pues bueno, mis queridos fachos, no se les olvide que en el canal de Jorge Luis Pimentel, el Movimiento Conservador Verde, se estará subiendo un video que también hicimos en colaboración. No se les olvide ver este video. Les dejaremos el link del canal, del video, en la descripción del video, de este video, y dejaremos también las redes sociales de Movimiento Conservador Verde, tanto de su movimiento como personales, igual en la descripción. Omar ya nos dirá si quiere que pongamos algún Twitter para él, ¿verdad? Pero de cualquier manera, todo se lo dejamos en la descripción de este video. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que les haya servido justamente para saber, para ir más allá y pensar en qué han estado mintiendo los distintos gobiernos que han venido construyendo México. Entonces, gracias por haber estado aquí. Jorge, Omar, muchas gracias. Y a los que vieron este video, igual. Y bueno, hasta luego, neofascistas. Vamos.